Así que, buenos días, feliz sábado para todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el comienzo de un nuevo trimestre, una lección muy apropiada, yo creo, para este tiempo. Así que vamos a dar comienzo, vamos a dar inicio de la lección número 1. Así que vamos a tener primero una palabra de oración para pedir que el Señor sea quien también nos dirija en este tiempo de estudio. Así que vamos a orar. ¿Okay? Amoroso Padre que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos, Señor, por permitirnos llegar a este día sábado, dejar atrás las actividades, las carreras de cada día, Señor, los afanes, para poder refugiarnos en ti principalmente, para poder también unirnos con nuestros hermanos y reconocer, Señor, de que a través tuyo esa unidad nos permite fortalecer nuestras vidas, fortalecer nuestro ánimo, nuestra confianza y también la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros. Quédate hoy en este momento, en este lugar, a través de este medio también y del estudio que vamos a tener. Acompáñanos y sé tú mismo, Señor, quien nos instruya, quien ilumina nuestras mentes, dirige nuestras vidas, bendice nuestras familias, suple nuestras necesidades, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lección número 1. Déjenme ver acá, hay algo que... estamos como les dije, iniciando una nueva lección. Lección número 1, ¿cómo vivir en una sociedad 24/7? ¿Ah? ¿Qué tal nombre, verdad? ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Yo no sé, digamos, qué han pensado respecto al título de la lección, ¿no? O sea, ¿qué idea les da este título, ¿no? Del 24/7. Recuerdo que hace algunos años atrás, cuando estaba en el proceso de sacar la licencia aquí, en este país, como dentista, estaba, digamos, conocí a alguna gente, ¿no? Conocí a alguna gente que ya tenía un tiempo viviendo aquí en este país, ¿no? Y entonces, recuerdo mucho que había una doctora, conocí a una doctora, y ella tenía una frase muy interesante, ¿no? Decía, me decía a mí, a un amigo más, nos decía, ¿cómo se llama? El sistema te absorbe, decía. Ella nos decía eso, ¿no? El sistema aquí, la forma como se mueve el sistema te absorbe y te lleva, te empuja, ¿no? Al consumismo, a tener que agarrar una cosa, otra cosa y otra cosa. Y no sales, ¿no? Es una vorágine, ¿no? Que te absorbe completamente. Y creo que con los años, con el tiempo en el que ya uno va, digamos, viviendo aquí, se da cuenta de que hay mucha realidad en eso. De que el sistema en el que uno vive, porque es un sistema realmente, lo absorbe a uno de mucha forma y lo envuelve en un círculo vicioso, en una vorágine, en una espiral que no tiene fin, o sea, que sigue y sigue y sigue, ¿no? De consumo, de ocupación, de estar pendiente de una cosa, de otra, y que no encuentra tranquilidad o no encuentra paz, ¿no? Así que es mucho, un poco por lo menos de esto, de lo que vamos a estar hablando hoy día, ¿okay? De lo que hemos estudiado en la lección esta semana, pero también en parte lo que vamos a ir estudiando en la lección del trimestre. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Encontré este versículo y me pareció muy interesante, muy apropiado, con una promesa enorme, ¿ok? Así que vamos a leer esto. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Y dice esto así: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se inquietará,
ni dejará de dar fruto. Wow. Las promesas son increíbles. O sea, esto me hace ver de que cuando mi vida está depositada en el Señor, no es de que los problemas, las dificultades no van a aparecer. No, van a estar allí. Van a llegar. Pero las posibilidades, las condiciones en que mi vida va a enfrentar esas situaciones van a ser mucho más ventajosas cuando yo estoy sujeto de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo vivir en una sociedad como la actual? Fíjense, cuando hubo el Congreso de San Antonio, creo que ha sido 2015 o 2016, no recuerdo, creo que ha sido 2015, ¿no? En San Antonio, Texas, el Congreso de la Asociación General, encontré unos amigos que hace muchos años ellos se movieron de Perú a Argentina, se fueron a vivir allá, y ellos habían llegado a San Antonio como delegados para el Congreso, ¿no? Ellos viven en Entre Ríos, Argentina, ahí donde está la Universidad Adventista del Plata. Y estaban impactados por la manera como se mueven las cosas en nuestra sociedad. La velocidad con la que se maneja, la manera en que se hacen las cosas, ¿no? Todo es a otro ritmo. Es la misma experiencia que tuve yo personalmente cuando llegué aquí, por ejemplo, a este país y empecé a trabajar, ¿no? Tenía en mente, por ejemplo, que en la consulta, los tratamientos, se debían hacer en varias citas, ¿no? O sea, algo progresivo, ¿ok? Pero de que no era posible, pero hacerlo de manera inmediata. Sin embargo, no, aquí las cosas se mueven de otra manera, ¿no? Tenemos que considerar el tiempo de cada persona, o sea, una persona llega a la oficina después de que maneja un buen rato y digamos, tiene que disponer el tiempo también para dejar de trabajar. Entonces, muchas de las veces no es una persona que puede estar viniendo muchas veces a la oficina, o sea, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ahora, esto hace que nuestras perspectivas de la vida tiendan a ser, de alguna forma, tienden a tomar una cierta dirección. El propósito de la lección de este trimestre es que podamos consolidar nuestra confianza en el Señor, que nuestra vida pueda descansar en Él, que vivamos confiados y que de esa manera tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Como dice el versículo de hoy, ¿no? Que aunque lleguen las dificultades, sus vidas no se marchitarán. Aquello que se conoce como la teología del descanso. Ahora, vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas. ¿Tenemos idea de cómo el estilo de vida en nuestra sociedad nos afecta física, mental y emocionalmente? ¿Tenemos alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea tal vez de cómo es de que la forma de vida, el estilo de vida, ¿no? nos afecta física, mental, emocionalmente? A ver, ¿qué piensa? Yo aquí les puedo compartir unas estadísticas, ¿eh? Les voy a compartir unas estadísticas. Esto es algo interesante, la verdad a mí me impactó esto. Miren, entre el 25 y el 60% de norteamericanos mayores de 50 años se sienten solos. Del 25 al 60% de norteamericanos se sienten solos. Son estadísticas actuales, ¿ok? Peor todavía, la generación que se define como la más solitaria, con el índice de más alta soledad, ¿quiénes creen que son? ¿Quiénes creen que son el grupo de edad que siente que es más solitario? Los jóvenes entre 18 y 22 años son aquellos de los grupos etarios distintos, de los grupos de edades de la sociedad, que se sienten más solos. Es increíble, o sea, a los 18 o 22 años, yo era muchacho popular, o sea, tenía amigos por todos lados, o sea, no me sentía solo, ¿no? De ninguna manera. Y sin embargo, en la actualidad, los chicos de 18 a 22 años son los que se sienten más solos. Sienten que muy poca gente realmente los conoce. Es una cosa increíble, o sea, ¿cómo es de que teniendo la tecnología, ¿no? Estando
digamos, ubicados en el asunto de que tenemos muchos amigos virtuales y todo el asunto, y toda la cosa. A pesar de eso, o sea, no, se sienten solos. Es increíble. Ahora, ¿has sentido tú alguna vez o un ser querido, has visto que las dificultades, el ajetreo, el estilo de vida, te abrumaron, te agotaron o llegaron a causarte daño o depresión? ¿Ah? Quizás todos, ¿verdad? Todos hemos pasado en algún momento y probablemente vamos a pasar en algún momento por una situación semejante. Pero ahora tal vez la pregunta sería, ¿qué te permitió superar esa situación? ¿Qué fue lo que, en tu opinión, ayudó más para corregir esa dificultad? A ver, ahora lo quiero escuchar. Digamos, si hubo una situación de depresión y eso, ¿no? ¿Qué cosa fue lo que más te ayudó? A ver, Ernesto. Sí, no, yo quiero hacer un comentario a lo que hizo anteriormente de cómo los jóvenes se sienten solos. Eso demuestra de que no importa lo que la tecnología ofrezca, el contacto físico es necesario, ¿verdad? La interacción. La interacción, definitivamente. Es Física, persona a persona. Exacto. Esa parte no la reemplaza ninguna máquina, es real. Las redes sociales te alejan. Realmente es como, para mí, las redes sociales, una vez lo comentó aquí Guillermo hace tiempo, a ver si te recuerdas, ¿no? De que muchas veces nos acercamos a nuestros familiares que están lejos, pero los que vivimos juntos nos alejamos. Lo que pasa es que estamos dependiendo más de la tecnología. O sea, en vez, ¿se acuerdan que antes era, si queríamos comunicarnos con nuestra mamá, nuestra familia, era por cartas? Por cartas o lo que sea. Pero ahora no, vamos a chatear, vamos a hacerlo, una forma de Zoom o Facebook o lo que sea. La tecnología en cierta cosa nos está acercando, pero a la vez nos está alejando en cuanto a las relaciones realmente humanas. Nos está alejando. Así es. Sí. Esta es una situación real, ¿no? O sea, como dice el hermano, en realidad ahora más fácil se nos hace chatear, comunicarnos de otras maneras que hacerlo de forma directa, ¿no? Y, en casa a veces, o sea, me es más fácil comunicarme con mi esposa. Yo estoy en el cuarto o estoy en la oficina y ella está en la cocina, o sea, y le mando un mensaje de texto, o sea, es mucho eso también, ¿no? Es real. Ahora, como les dije esto, ¿no? La pregunta nuevamente. ¿Qué cosa permitió que tú puedas superar alguna situación de dificultad, de estrés, de depresión? ¿Qué fue lo que en tu opinión te ayudó más a corregir eso? A ver, esa parte es muy importante, ¿eh? Esa parte es muy importante. Digamos, ¿qué cosa es lo que tú crees que te ha ayudado más? A ver, Ernesto, vamos. Sí, a mí, sinceramente, lo que me ha ayudado es la conexión que ha habido entre la iglesia y mi Dios, porque Él ha suplido todas las áreas. Yo me sentía antes, aparte de necesitado, pero como inseguro. Entonces, el haber conocido a Dios ha llenado todas mis necesidades. No sé si alguien más tiene alguna idea al respecto. A mí personalmente, la iglesia es lo que me ha ayudado mucho. Ya fueron las adecuadas. Calmaba mi soledad, pero en una forma errónea. Pero ahora que vengo a la iglesia y que hay un mismo sentir, un mismo pensar, y todo es positivo. Entonces, a mí me ayudó mucho. Sabes, hermano, que pensando en lo que están diciendo, yo cuando estaba joven pasé por una situación muy difícil y me deprimí. Bueno, Manuel está reclamando su cámara. No lo vemos. Y me deprimí, hermano, cuando estaba joven. Entonces yo no conocía de Dios, no sabía nada de Dios.
Entonces lo que hice, opté por ponerme una coraza alrededor de mis sentimientos para no sentir. Entonces todo se me resbalaba, todo lo que me decían no me importaba. Y era la forma que me protegía. Pero todo eso se fue acumulando. Hasta mi segunda situación bien difícil fue mi divorcio. Ahí me estuve un año en depresión. La diferencia que hubo ahí es que yo ya empezaba a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a mí me daba mucha esperanza. Por lo que leía, por las situaciones que yo miraba, por ejemplo, Rey David, Salomón, todos esos hombres que se presentan en la palabra de Dios como grandes hombres y todos cayeron. Y eso a mí me daba mucha esperanza. La palabra de Dios a mí siempre me ha sostenido, aun cuando la situación se pone difícil. Me recuerdo que siempre hay una forma de salir adelante porque Dios está contigo. Y aún ya después de que pasé mi divorcio a mi matrimonio, ha habido situaciones difíciles, no en mi matrimonio, sino económicas y cosas que se han presentado, pero sabes de que es diferente cuando tienes el conocimiento de Dios y que tienes una relación con Dios. Es muy diferente atravesar las situaciones que cuando no tienes esa esperanza. Estás en situación difícil, pero sabes que vas a estar bien. No sé, es una tranquilidad en medio del desastre, ¿no? Y tú te sientes a gusto. O sea, claro, haces lo que puedes por salir adelante, ¿verdad? Pero estás tranquilo, sabes que vas a estar bien. No sé cómo explicarlo, a mí me ha pasado y está bien, digo, pues ahí estamos en este momento, no siempre vamos a estar ahí, ¿no? Entonces yo pienso que es muy diferente entrar en una situación difícil teniendo la esperanza que sabes que tu Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él que vence, y analizar tu situación, y parte del problema, lo regular, eres tú mismo, ¿no? No es Dios, eres tú el que tiene el problema, no es Dios. Y es increíble la paz y la tranquilidad que Dios te da a pesar de estar atravesando dificultades serias. Sí. Gracias, hermano Manuel. Miren, quiero compartir pantalla con ustedes para que podamos ver 3 puntos que creo que son muy importantes que podamos tener presente en esta mañana, ¿no? Ya les mencioné, este es el título de de la lección del trimestre, ¿no? Descanso en Cristo. Y vamos a... El título de la lección de hoy, cómo vivir en una sociedad 24/7, en una sociedad que no para, ¿no? Una sociedad que está constantemente ahí, que da vueltas y vueltas y vueltas y no duerme, ¿no? Es una sociedad que sin fin, ¿no? Sin reposo. 3 puntos que quisiera que pudiéramos notar. Nuestra cosmovisión de vida en comunidad y el reposo. El pecado nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Y luego combatir la soledad confiando en sus promesas. 3 elementos, 3 puntos que quisiera que pudiéramos ver esta mañana. Primer punto, nuestra cosmovisión de vida en comunidad y el reposo. El versículo que está en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, dicen esto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El 7º día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, vamos a buscar aquí. Salir de esta parte. Aquí está. Muy bien. En una sociedad donde tener las cosas, ¿no? El disfrutar de algo está ligado al consumo, está ligado al dinero, pero también al vivir en comunidad, nos lleva muchas veces a hacer diferencias incluso entre nosotros mismos a base de la condición material. Lo recuerdo de una experiencia que les conté alguna vez de un amigo que había llegado a visitar a su hermana, bueno, y encontró al cuñado medio deprimido, triste, y entonces
Después le pregunta a la hermana, ¿y qué le pasó, no, a tu esposo? Y le dicen, no, es que lo que pasa es que su hermano compró una RV más grande que la que él pudo comprar, ¿no? Entonces eso lo deprimió, o sea, saber de que el hermano había comprado algo más valioso, digamos, más costoso que lo que él pudo comprar, o sea, es que cómo se mueven las cosas en nuestra mente, ¿no? Ahora, en esta experiencia, la vida en sociedad es importante, pero el estilo de vida que llevamos nos hace ver la vida desde una perspectiva muchas veces individualista, ¿no? Una perspectiva donde el yo se enfoca primero, se prioriza. Todo esto nos lleva a tener que enfrentar el apuro de cada día, el tráfico, el ir de aquí para allá, las actividades de la familia, los horarios distintos, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, ¿no? La producción, la productividad, el ganar más, el poseer más, ganarle a los demás, etcétera, ¿no? Pero te has preguntado, ¿y todo eso para qué? ¿Todo ello para qué? Todo ese afán y esas diferencias, ¿para qué? ¿Cómo poder encontrar descanso de esa actitud mental y física a la que nos empuja la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, hermano Manuel, creo que ya prendió el micrófono ahí. No era para comentar, pero me da risa, pues, de lo que dice el rey Salomón, ¿no? Es como correr detrás del viento, ¿no? ¿Para qué? O sea, yo no digo que no busquemos estar bien económicamente. El problema es el desbalance, ¿no? Cuando pones más importante en tu vida el adquirir cosas, entonces ya tienes un problema serio. Mientras que mantengas el balance y honres a Dios con su día de descanso y tengas una relación con Dios, puedes tener todo el dinero que Dios te bendiga con. El problema es cuando te enamoras del dinero. Y yo lo he mirado, me ha tocado experimentar eso con dos personas muy allegadas a mí. Y es increíble cómo los cambia, ¿eh? Es increíble. Yo me quedo impresionado de lo que el dinero hace con la gente. Y no es que el dinero sea malo, es el amor al dinero, dice el rey Salomón, ¿verdad? No es el dinero, es el amor al dinero. El pastor Lyle Albrecht comentaba en uno de sus sermones que hoy en día es cuando la gente está más sola. Dice que tienes a tu vecino y ni siquiera lo conoces. Y es cierto, hermano. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde tu vecino nomás lo conoces de lejos. Ni siquiera se presentan contigo, ni tú con ellos. No se juntan para platicar. Todo eso yo pienso que es una estrategia del diablo. Elena de White lo comenta, ¿no? Que el diablo iba a tratar de sacar a las mujeres de la casa para destruir la iglesia. Otra cosa que yo no sabía, el pastor Bruno menciona que el primer templo lo construyó Constantino, no había templos. Y Elena de White dice que lo único que va a funcionar al final van a terminar la iglesia como comenzó, en las casas. O sea, yo me doy cuenta que, por ejemplo, los medios de comunicación, esto de la internet y la televisión, si no tienes control de ello, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque te va autodestruyendo y no te das cuenta que lo que tú decías, no te empiezas a separar de tu familia, te empiezas a separar de Dios, ya no te despegas del celular, ni digo, mi esposa te la pasas tableteando, y hasta es un verbo, ¿no? Claro, es por eso, ¿no? El asunto de la distracción. Y hay algo interesante lo que mencionaste, que es la parte esta de cuál es la acción del enemigo, o sea, de llevarnos justamente a la distracción. O sea, muchas veces he escuchado, por ejemplo, algunos predicadores que mencionan esto, ¿no? Dicen que el enemigo, Satanás, no te va a hacer una persona mala. O sea, no va a buscar hacerte una persona mala, no te va a hacer un ladrón, no te va a hacer un asesino, no te va a hacer, no sé, un adúltero, cuántas cosas, o sea, pero ¿qué cosas es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es distraerte, envolverte en una vorágine de actividad de la cual no puedes salir, o sea, que estás ahí metido, ¿no? ¿Okay? Ahora, en este punto, en esta parte, ¿qué es lo que hace al sábado un día tan importante en relación con los otros días? ¿Okay? Porque, digamos, cuando hablamos de reposo, cuando hablamos de descanso, el sábado también está relacionado con ello. O sea, no quiero que lo veamos, digamos, como un punto central sobre el cual gira todo ello, pero sí va a tener una relevancia, sobre todo
en nuestra posibilidad de encontrar ese refugio. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que hace al sábado un día importante en relación con los otros días? Sí, sí, Manuel. En un documental de lo que estaba yo mirando hace años de ciencia, argumentan que el cuerpo se recupera cada 7 días, las células del cuerpo se recuperan cada 7 días, fíjate. Pero para que las células se recuperen, hagan ese proceso, tienes que estar cambiando, tienes que haber cambiado completamente de lo que haces diariamente. La rutina. Entonces, cuando tú miras que Dios santifica el sábado, no les dijo a Adán y Eva, vayan al templo. Es cuestión de relación, o sea, el sábado es para que tú tengas una relación con tu Dios, que apartes, es como cuando haces una reservación para ese día, juntarte con Dios y hablar con Él y decirle tus problemas y decirle, mira Dios, tengo problemas en esto, hablar con Él como un amigo y que te relaciones con tu gente que amas, tu familia, porque el centro de la iglesia es la familia, sin la familia no hay iglesia, no hay gobierno, no hay países, no hay nada. Y el diablo está tratando de destruirnos de adentro para afuera. En la familia, si el diablo destruye las familias, destruye la iglesia, destruye el gobierno, destruye todo. Y eso es precisamente cuando tú miras la estrategia del diablo. ¿Cómo hacer posible, hermano, que un celular sea adictivo? Y se hace adicción. La tableta se hace una adicción. La televisión. Porque todo está diseñado precisamente para eso, para apartarte de que tú tengas una relación con Dios. Porque el que tú seas religioso y vayas a la iglesia cada sábado, eso no es lo que te va a salvar, es la relación que tengas con Jesús. Si tú analizas en la historia, no había templos, hermano. El primer templo se lo permitió a Dios que lo construyera David. Le dijo, tú no lo hagas tú, porque tú tienes manos llenas de sangre, pero que tu hijo lo construya. Y después en el cristianismo, Constantino fue el primero que construyó el templo. ¿Para qué? Para sacarlos de los hogares. Ya nomás llegas y te sientas, pero ¿y la relación con Dios? El que llegues y te sientes a escuchar un sermón, eso no es salvación. Nomás te dice que eres religioso y que estás escuchando un sermón. ¿Acaso los fariseos no cumplían todos los reglamentos que Dios les pedía que hicieran fielmente, religiosamente, pero no conocían a Dios? Entonces, es cuestión, el sábado es cuestión de relación, de apartar, de hacer una reservación con Dios y decirle, Dios, aquí estoy, ¿verdad? Y que cambie tu... Esto justamente me lleva nuevamente al versículo que estuvimos comentando hace un instante, ¿no? Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿por qué crees tú que la bendición y santificación del sábado ocurre debido al reposo de Dios en ese día? Porque eso es lo que dice, ¿no? O sea, que la razón por la que bendijo y santificó el día fue porque en él reposó. O sea, ¿por qué crees tú, por ejemplo, de que la bendición y la santificación del sábado ocurren debido al reposo de Dios en ese día? ¿Por qué razón el reposo de Dios en ese día lo hace bendito y santo? Fíjate, hermano, la mayoría de los cristianos, excepto los adventistas, no reconocen el sábado como el día de reposo. Sin embargo, fue el único día que Dios santificó. No santificó el domingo, no santificó el lunes, la bendición está en el sábado. Porque Dios lo dijo, porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él es el diseñador de tu cuerpo perfecto. No tú, pero tu cuerpo es perfecto. Y si el dueño, si el diseñador te dice, esto es lo que te conviene, ¿cuál es el argumento? Y sin embargo, queremos ir los domingos a algunas religiones y Dios santificó el sábado. Y Él lo santificó para tu propio bien, para que descanses, para que le dediques tiempo a Él, a tu familia. Porque si no, hoy día te absorben 7 días a la semana al trabajo y todas las responsabilidades que uno tiene. Entonces, es agradable llegar el viernes y decir, ay, por fin se acabó ya la semana. O sea, se pone muy ardua, se pone complicada. Claro, entonces es una bendición, yo lo miro como una bendición, hermano. Y no pensaba esto hace años. Ajá. Ahora, al margen, digamos,
del reposo que reconocemos en el sábado, ¿no? Y de los beneficios que nos otorga. ¿Qué significa para ti? ¿O qué significa para ustedes, no? El hecho de el reposar, el descansar en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa tienen como idea respecto a eso? ¿De qué manera llegamos a descansar, a reposar nuestras vidas en Dios? La confianza. A ver, Pues dilo, mami, también. no tenemos que rompernos la cabeza con eso. Dilo, mami. Todo depende de la confianza que deposite uno en Dios. Ajá. Es la tranquilidad, la paz que uno tiene. Y eso es lo que es la bendición en sí. No tiene uno que preocuparse si uno confía en Dios. En todo, 100%. Esto me lleva, digamos, a un punto que también el hermano Manuel estaba comentando en su momento, que es un asunto de relación. O sea, esa parte es fundamental, ¿no? El tema de relación. La relación que yo tengo con Dios es la que me permite encontrar esa posibilidad de depositar mi vida, de apoyar mi vida en Él, ¿no? Y miren, esta mañana, yo no sé si Adi está lista. ¿Está lista, Adi? ¿O si me escucha? Ahí está. Yo la invité a Adi para que comparta con nosotros una experiencia y vamos a darle el tiempo a ella también para que pueda compartir con nosotros lo que ella ha vivido también y creo que va a servirnos también de... Adelante, Adi. Ya, feliz sábado, hermanos. Y agradezco a Pedro porque me invitó para dar mi testimonio. Bueno, voy a compartir un testimonio así corto. Me gustó el versículo que leyó al principio, Pedro, donde dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, todo va a ser más fácil, porque a veces nosotros cuando pedimos a Dios algo, dudamos, y es como que estaríamos dudando de Dios. Bueno, yo en el 2018, sí, el 2018, íbamos a viajar a los Estados Unidos, ya teníamos los pasajes todo listo, cuando, no sé, algo me decía que debemos hacernos unos análisis de sangre, por decir, ¿no? Para ver cómo estaba nuestro colesterol, la glucosa, todas esas cosas, ¿no? Era como que algo me decía eso. Yo le digo a mi esposo, antes de irnos a Estados Unidos, vamos a la clínica y nos hacemos las pruebas, ¿no? Nos fuimos a una clínica porque aquí el seguro, si te dan una cita, te vas a pedir una cita, te dan dentro de 3 meses. Imagínense esperar 3 meses y ya nosotros nos faltaba como 15 días para viajar. Entonces nos fuimos a una clínica, consulté con el médico y le dije pues que quería hacerme unos análisis y entonces el médico me dijo muy bien, me dio todas las órdenes para ir al laboratorio y también me dice, aparte de los análisis, le voy a hacer que le hagan ecografía de todos sus órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Ya doctor, le digo, ¿no? Y entonces yo me hice y cuando me fui a recoger los resultados, me dice el médico, usted tiene un quiste en el riñón derecho. Y bueno, pues yo dije, ¿y ahora, doctor? ¿Y cómo se cura eso? ¿Con tratamiento? No, esto es algo más grave, es con cirugía, pero le voy a mandar al especialista, al urólogo, ¿ya? Entonces me voy al urólogo y me dice, y a él ya no me dijo, tiene un quiste, me dijo, tiene un tumor en el riñón, y el tumor está grande. Y todavía me dice, parece que es maligno. Ay, cuando me dijo eso, ya cualquiera se asusta, me asusté, ¿no? Y bueno, doctor, ¿y ahora qué hago? No, vamos tiene que ir a sacarse una tomografía
con contraste para ver bien, para ver mejor el tumor, ¿no? Y me voy a averiguar en el hospital cuánto cuesta y estaba bien caro en la prueba. Y bueno, yo vengo acá a la casa, gracias a Dios tengo mi hija que es enfermera y trabaja en el seguro en emergencia. Y vengo y les cuento, pues, no lo que me dijo el médico y me dice, mi hija, no, mañana mismo, mamá, no, te llevo para que ahí en emergencia te hagan esa prueba. Y fue así, entonces, no, ella me llevó al hospital y me hicieron esa prueba y bueno, pues ahí salió que de verdad el tumor era grande y que necesitaba urgente una operación. Y que, bueno, pues ya me hicieron todos los chequeos que se necesita para una intervención quirúrgica. Y también eso fue una bendición de Dios, porque para que te operen en un hospital, te piden análisis y los análisis demoran de 1 mes, de 15 días. Entonces, mi hija, como ya tiene ahí conocidos, doctores, enfermeras, le ayudaron bastante en ese sentido, donde una semana me hicieron todos los preparativos para la operación. Entonces ya me internaron en el hospital y ya el médico ya me dio la fecha para que me operen. Bueno, claro, yo estaba preocupada, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos aquí las hermanas de la iglesia. Ellos cuando se enteraron, hay una hermanita que es la directora del Ministerio de la Mujer, me llamaba en las noches cuando ya estaba yo internada en el hospital, me llamaba en las noches para orar, juntas orábamos. Y también mi pastor de la iglesia, también él se fue al hospital, faltando al día siguiente ya me iban a operar, él se fue, hizo una oración especial por mí. Y entonces yo sentí que yo ya no tenía preocupación, porque como dice que cuando uno confía y tiene fe en Dios, Dios le ayuda y le quita todas las preocupaciones. No dudar de lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces yo estaba tranquila, y cuando vinieron ya el día de mi operación a llevarme, yo me fui tranquila, no tenía miedo y sentía como que, bueno, yo sé que Dios estaba ahí a mi lado, no es que sentía, sino sabía que Dios estaba ahí a mi lado, porque yo sentía su presencia, sentía algo, porque se me fue toda la preocupación, todo el miedo, mientras me llevaban ya donde me iban a operar. Y bueno, gracias a Dios me operaron y cuando ya desperté y al segundo día vino el médico ya a evaluarme, me dijo ahí pues que era un tumor grande y que ya ese tumor estaba ya por reventar. Porque imagínense que si yo no me hubiera ido al hospital, yo no hubiera hecho caso a esa voz que me decía que me haga los exámenes, yo viajaba a Estados Unidos, ¿qué me hubiera pasado allá? Porque ya era de urgencia que tenían que operarme. Entonces, por eso digo, cuando uno confía en Dios y tiene fe, Dios le ayuda, porque tenemos un Dios vivo, no es un Dios que está ausente, que está lejos de nosotros, sino es un Dios vivo que está ahí a nuestro lado. Aunque a veces nosotros le fallamos, hacemos cosas a veces que no están bien, pero Él está ahí. Es como los padres, ¿no? Los padres cuando queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que ellos estén bien. Así es nuestro Dios también, que nos cuida. Bueno, eso es lo que me pasó y aparte, bueno, también de la COVID, también que nos contagiamos con mi esposo, mi hija y mi nieto aquí en la casa, también, o sea, y también Dios ha estado ahí con nosotros. Bueno, a grandes rasgos, ese es mi testimonio y gracias, Pedro, por invitarme.
Gracias, hermanos. Sí, gracias, Adi. Gracias también por compartir su experiencia con nosotros. Creo que esa es una de las partes que tenemos de manifiesto justamente en las experiencias de los demás y de nosotros mismos, de poder reconocer de que Dios siempre está ahí con nosotros, ¿no? De que su mano poderosa siempre está ahí a nuestro lado. Que las dificultades van a estar, o sea, las dificultades no van a parar, no van a desaparecer, pero la forma como nosotros vamos a enfrentar esas situaciones va a hacer la diferencia, porque no estamos solos. Y gracias nuevamente. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, ¿eh? Este es el momento de que podamos hacer preguntas. Si no, sabe Dios. No. Creo que al final sí tuvieron que extirparle el riñón, ¿verdad? Removerle el riñón. Sí, me llegaron a sacar el riñón. Ya, o sea que yo ahorita yo pensaba, yo decía, ¿cómo voy a vivir con un solo riñón? ¿Podré vivir? Pero gracias a Dios, aquí estoy, aquí me tienen. Me siento bien. Gracias a Dios. Qué bueno, está bueno. Muchas gracias. ¿Perdón? Chanito, a ver, Chanito. Sí, hermana, cuando empezó todo esto, ¿sentía alguna molestia de su riñón? No, yo no sentía nada, hermano. No sentía ninguna molestia. Eso es lo que el doctor me dijo, pero siente algo, tiene hemorragia, me dice, no, el doctor le digo, yo no tengo nada, no sentía nada, ¿ya? Pero como le digo, fue ha sido Dios el Espíritu Santo que me decía, ándate al hospital y hazte las pruebas, porque si no, no sé qué hubiera pasado, yo no estaría ahorita acá. Sí, porque le estaba platicando a mi esposa que cómo es tan grande el cuerpo que Dios hizo, que cualquier cosita le da avisos a uno de cualquier... Claro, pero como le digo, yo no sentía nada, no tenía ninguna molestia. Okay. Así es, hermano. Muy bien, gracias Adi nuevamente. Vamos a continuar con esta parte. Quiero nuevamente compartir con ustedes la parte del tema que preparamos para hoy. El pecado nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Génesis capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, esto dijo Caín, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Esto, como les digo, fue algo que mencionó Caín. Vamos a dejar de compartir pantalla aquí. En el Consejo de Maestros que tuvimos esta semana, se formuló la siguiente pregunta, y quiero que también ustedes la puedan tener. ¿Qué llevó a Caín a alejarse de Dios? ¿Qué creen ustedes, no, que llevó a Caín a alejarse de Dios? Lo único que la palabra de Dios presenta es que le tuvo envidia a Abel, ¿verdad? Ahí es donde se manifiesta que él ya estaba apartándose de Dios o ya estaba apartado. No habla mucho más de cómo llegó ahí. Yo pienso, hermano, que tenía mucha autosuficiencia. Pensaba mucho y creía mucho en lo que él hacía. Ajá. Como que él sabía más que Dios. Ya. Hay mucho de eso, ¿ok? Hay mucho de eso y vamos a irlo viendo por partes. Miren, Elena después menciona esto, dice, en el libro Patriarcas y Profetas, no es algo que hemos estado estudiando estas últimas semanas, dice esto. Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Sentía, como muchos sienten hoy, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación sería reconocer su debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentaría confiando en sus propios méritos.
Ujú. Ahora, recordemos esto, ¿no? Y esto también lo menciona Ellen White. Dice que Adán y sus hijos iban hasta prácticamente la puerta, la entrada del Edén, para poder hacer allí sus sacrificios. Los sacrificios los hacían allí. Ellos tenían vista, ellos podían ver directamente al Edén. Ya en la época de Noé, esto ya no era posible. O sea, el Señor puso un querubín en la puerta para que sencillamente ya no lo pudieran ni siquiera ver. Pero todavía Adán tenía la posibilidad de mirar hacia adentro, o sea, todavía miraba para allá, pero en la puerta, en la entrada del Edén, ahí hacía sus sacrificios. Entonces, para Caín esto no era una novedad, o sea, él no solo era testigo, sino también partícipe de las actividades de sacrificio que se hacían regularmente. Y sobre todo, conocía del significado que esto tenía, o sea, la razón del por qué un cordero debía ser sacrificado y todo lo que ello representaba. O sea, como les digo, esto no era novedad ni ajeno a Caín. En realidad, él se salió por la tangente. En la forma de actuar de Abel y de Caín encontramos muy de manifiesto las dos formas de manifestar la salvación, las dos formas humanas de manifestar la salvación. Salvación por fe y salvación por obras. ¿Querías decir algo, hermano Plata? Le estaba comentando algo que se me vino a la mente algo, que a veces estaba cercano lo que pasó el engaño de la serpiente con Adán y Eva. Entonces, no, también no existiría la posibilidad de que Con sola guardia, Aguilera, ¿me entiendes? Perdón, nuevamente, ¿cómo? tal vez habría la posibilidad de que la serpiente haya hablado con Caín también, tratándolo de engañar y, pues, como dijo la hermanita, ¿no? Pensar en el mismo, de alimentar ese sentimiento. No lo dudo, o sea, no dudo que ya no necesariamente la serpiente, sino Satanás, por medio de cualquier agente, como llega hasta nosotros, ¿no? Ya en el momento de Caín, obviamente llegó a él para infundirle, por animarlo en una postura determinada, ¿no? Miren, en la experiencia de Caín y su ofrecimiento de los productos de la tierra que trajo como sacrificio, eso fue lo que ofreció como sacrificio, ¿no? Lo que produjo la tierra. ¿Cómo puedes tú ver evidenciado el principio de la justificación por la fe? A ver, en lo que significa el asunto de que Caín trajo, ¿no?, como ofrenda lo que produjo la tierra. ¿Cómo puedes tú ver evidenciado este principio de la justificación por la fe? Nada. No entendí la pregunta, hermano Pedro. Dilo otra vez. Mira, nuevamente, o sea, vemos que Caín trajo como sacrificio, como ofrenda, trajo lo que era el producto de su trabajo, digamos, lo que era la producción de la tierra, ¿no? Y eso lo ofreció como sacrificio. Sí. ¿Cómo podemos ver nosotros en esta acción lo que significa la justificación por las obras? No la puedes ver porque no es nada, no es lo que le pidió Dios. O sea, él trató de justificarse a través de sus obras, pero obviamente podemos ver, lastimosamente, que no funciona. Así no trabaja. Estaba desafiando a Dios, hermano, porque si Dios le había pedido un corderito, lo estaba desafiando, no lo estaba reconociendo como el creador. Como ahora la ciencia se la pasa explicando un montón de cosas de la teoría de dónde venimos. Sin embargo, dice Dios que polvo eres y polvo te convertirás, y no pueden probar eso equivocado. O sea, y explican un montón de cosas. Y sin embargo, te mueres y te haces polvo, como dice Dios. Es lo mismo que estaba diciendo Caín, no quería reconocer que él era Dios, que es lo que hace mucho de la ciencia ahora, ¿no? Pues está totalmente ejemplificado los dos tipos de personas que existen en el mundo, hermano. O Caín y Abel. Ahora, el Señor al pedir el sacrificio de los hermanos, lo que quería también era demostrar que tenía que haber un derramamiento de sangre para que haya personas que pecado. Claro, digamos, nosotros entendemos eso y Caín lo sabía, o sea, no es de que para Caín no era novedad, o sea, él sabía exactamente cuál era el propósito, el simbolismo, lo conocía, ¿no? Todo lo conocía. En la época de los israelitas antiguos, ¿no? El día de la expiación,
hacían suertes para un macho cabrío distinto, ¿no? Y uno salía sorteado para que representara a Dios y lo mataban, ¿no? Ellos sabían, conocían el simbolismo y sin embargo cuando vino Jesús no lo reconocieron, ¿no? Y lo mataron, o sea, no lo reconocieron, ¿ok? Ahora, vamos a llevar las cosas a un plano más actual, más real, digamos, ¿no? Miren, una vez estaba viajando, esto les digo hace muchos años, estaba en Perú, estaba viajando, y de repente, recuerdo que iba a mi costado, iban dos personas, iban, creo que un señor y su hijo, ¿no? Ya dos personas mayores. Y me parece, recuerdo que eran gitanos, eran de raza gitana, no eran del grupo de los gitanos, eran gente que generalmente se dedican a hacer negocios. Y entonces me vio que yo estaba con mi lección de escuela sabática en ese momento y estaba repasando. Entonces me preguntó y buscó identificarme, ¿no? Entonces yo le dije, sí, soy adventista, ¿no? Y entonces él de inmediato me empezó a decir que conocía a los adventistas, ¿no? Que conocía, parece que digamos, de cierta manera, en un local donde él tenía algún interés, no sé si tenía propiedad o cómo era la cosa, ahí se reunía una iglesia adventista o gente que pertenecía a la iglesia. Y entonces él me comentó la imagen que siempre vio de nosotros. Que no esto, ¿no? Que no lo otro, que no comer cerdo, que no el alcohol, que el sábado, ¿no? Y entonces él me decía su impresión de que nosotros manifestamos mucho las formas o apoyamos nuestra religiosidad en las formas. Ahora, como adventista del séptimo día, ¿crees tú que manifestamos más una conducta que se acerca a la justificación por las obras o a la justificación por la fe? ¿Qué crees? ¿Ah? Pues sí, hermano, sí es cierto. O sea, a veces un grupo de personas de nosotros en la iglesia enfatizamos mucho eso como que fuera un plan de salvación, ¿no? Yo pienso que es cuestión de crecimiento espiritual. Toma tiempo, hermano, para entender muchas cosas, ¿no? No todos los entonces la pregunta, hermano Manuel, entonces, ¿por qué o cómo es que se manifiesta eso? O sea, ¿cómo es que se, digamos, o por qué es que las personas que probablemente nos ven, como este señor, por ejemplo, que conocía un poco de la iglesia o de la gente de la iglesia, ¿por qué es que ven eso en nosotros, ¿no? Porque mira cómo reaccionamos. Por ejemplo, muchos de nosotros en la iglesia podemos creer que con que te comas una torta de puerco te va a perder. O sea, Ajá. no te va a perder, pero así lo manifestamos, ¿no? Pues si no eres vegetariano, no vas a poder entrar al reino de Dios. Y enfatizamos más en ser vegetariano que tener una relación con Jesús. O sea, el énfasis que le das a las cosas es lo que la gente mira, ¿no? Y lo manifiestas de esa manera. Sin embargo, a veces descuidamos lo que es más importante, que es la relación con Dios, y enfatizamos mucho en lo que no te lleva a salvación. Entonces, ahí es donde no tomes café, que te hagas vegetariano 100%, que no hagas esto, que no hagas lo otro, y le ponemos el énfasis como si eso nos fuera a salvar, y perdemos de vista lo que verdaderamente es salvación, que es Cristo, y Cristo nada más. Y ese es el problema. La gente te mira cómo te comportas, dice que somos un libro abierto, ¿no? Todos te miran, y es tu procedimiento al respecto que la gente nota. Y muchos creen eso de nosotros, ¿no? Creen que nosotros guardamos el sábado porque somos legalistas, cual no es cierto, pero otras iglesias lo creen así. Entonces ya te pintan de una manera negativa como organización. Okay. A ver, Memo, ¿qué tenía algo que decir, Memo? Esto que acaba de decir el hermano González me recuerda, hace algunos años estábamos en una clase y uno de los hermanos era muy criticón y criticaba mucho a las personas que tomaban Coca-Cola. Entonces, en una ocasión estábamos en la clase y una hermana le dijo, mira hermano, usted como es de criticón, sin su Coca-Cola se va a perder. Y con mi Coca-Cola me voy a salvar. Hay veces que como Caín
Caín sabía, yo a veces me pongo a pensar, Caín sabía que el sacrificio tenía que ser un cordero, y si él sabía, ¿por qué no le pidió un cordero a su hermano para el sacrificio? O sea, había maldad en Caín desde antes. Y dice el hermano Plata, si la serpiente habló con Caín, Satanás siempre ha querido que el pueblo de Dios caiga, el pueblo de Dios o desobedezca a Dios. Y claro que influyó para que Caín, él ofreció un sacrificio, pero lo ofreció a su manera, a como él pensaba que Dios iba a aceptar, no a la manera de Dios. Claro, lo que él quiso. Ahora, claro, no. Ahora una pregunta que gira aquí en esto, miren. ¿Cuál crees tú que es la principal consecuencia del pecado? A ver, los que estamos acá y los que están más allá. ¿Cuál crees tú que es la principal consecuencia del pecado? El hermano Manuel se está riendo. Eso sí. A ver, ¿qué consecuencia inmediata del pecado percibes tú? ¿Ah? Eso es fundamental, ¿no? O sea, lo que se pierde, lo que se afecta con el pecado es mi relación con Dios. O sea, esa es la parte fundamental. Eso es lo que afectó a Adán y a Eva, ¿no? O sea, en el momento en que ocurrió eso, hubo una separación, ¿no? Un distanciamiento. Dios sale a buscarlo, el hombre se esconde, ¿no? O sea, esa es la condición. En el pecado, fíjense, en el pecado no hay descanso. No permite cesar la constancia del mal, además de que la maldad también se incrementa, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera en la actualidad puedo estar en la iglesia y aún así estar huyendo de la presencia de Dios? ¿Se han preguntado eso? Es posible. Es posible. ¿Qué factores me impiden aceptar el perdón ofrecido por Dios? El pecado. El mismo pecado te lo impide. Obviamente, ¿no? Obviamente. Ahora, en la vida diaria, ¿no? En el día a día, en la iglesia, con la familia, ¿de qué manera o de qué maneras se hace de manifiesto la autodependencia? ¿Cómo se hace de manifiesto el que la seguridad personal depende de mí mismo, ¿no? De uno mismo, de las obras personales, del esfuerzo propio, y donde Dios es removido de la educación? ¿Te has dado cuenta? Sí. De muchas cosas. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? En el tema actual que estamos viviendo, ¿no? La pandemia. O sea, hemos focalizado el hecho de que primero es Dios en mi vida. O sea, yo no sé, les digo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que han hecho toda como una historieta incluso de un grupo de gente de Colombia que ha venido a vacunarse, por ejemplo, ¿no? En estos días, a Miami, ¿no? Y estaban hospedados en el edificio que se hundió, ¿no? Ya no los encuentran. O sea, es que mi vida no depende de mí, no depende de lo que yo haga, ¿no? O sea, exactamente es eso, ¿no? Si mi vida no descansa en las manos de Dios, estoy perdido, aunque esté viviendo, ¿no? Descansar mi vida en Dios, en reposar en Él, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo puedo hacerlo realidad, ¿no? El hecho de descansar mi vida. Hermano Pedro, si me permites, de lo de a Caín y Abel, ¿te fijas qué misericordioso es Dios cuando le dijo a Caín que lo iban a matar, le puso una señal para que no lo mataran? O sea, fíjate la misericordia de Dios. Y la otra parte que quería que notáramos, ¿tú crees que Abel no era pecador también? Si Jesús dice que no hay ni uno que merezca la salvación por sí mismo. Pero ¿cuál era la diferencia? Que uno obedecía y el otro no. El otro decidía no obedecer. Sin embargo, Abel obedecía a lo que Dios le pedía. Y eso es lo que es la diferencia, ¿no? Como cristianos, obedecer lo que a Dios le agrada. Punto, se acabó, no se discute. Y cuando empezamos a discutir y a argumentar, no nomás te separas de Dios con el pecado, hermano, te separas de la gente que trata de agradar a Dios también, porque ya no te quieres juntar con ellos. Esto es muy importante, o sea, el asunto que menciona ahorita el hermano, o sea, cómo es de que el pecado no solamente afecta mi relación con Dios, sino de que manera inmediata afecta también mi relación con el prójimo. O sea, va a quedar de todas maneras en alguna parte. ¿Querían decir algo? Sí, ahorita que regresó el hermano Tazo le iba a pedir, ¿no?
A este Caín, si se hubiera llegado con su ofrenda, pero una ofrenda sin un cascajo, podemos decir, de los frutos, hubiera agarrado la fruta, la mejor, lo mejor, y con un corazón dispuesto, obediente, hubiera cambiado la historia, o tenía que ser el derramamiento de sangre. ¿Sabes que él sí ofreció lo mejor? Él sí ofreció lo mejor. Lo mejor de lo que él produjo. Pero justamente aquí está la condición, o sea, el hecho de que se evidencia de que lo que yo entrego como una forma de restablecer mi vínculo con Dios es lo que yo creo que debe ser. Es lo que yo estoy haciendo. O sea, mi esfuerzo es lo que me permite al final mi salvación. Ese Mira, es el punto. Y mira, hermano, fíjate, el ejemplo que le acaba de poner el hermano Plata, fíjate. Si Caín, dentro de lo que Dios le pidió, le hubiera llevado una borreguita flaquita, de lo peorcito que ante la de Abel, pero hubiera sido lo mejor que él tenía, la mejor abeja que él tenía, hubiera sido acepta delante de Dios. Es porque Dios te pide a ti de acuerdo a tus condiciones. Si tú lo miras en Levíticos, hasta si no puedes llevar una borreguita, lleva un pajarito, pero lleva algo, lo mejorcito que puedas. Pero fíjate la diferencia. Él le llevó lo mejor de lo que él quería llevarle, pero Dios no le pidió eso. Le pidió un corderito. Y si Abel le hubiera llevado un corderito fellito, flaquito, pero era lo mejor que él tenía, Dios se lo hubiera aceptado. Porque es el corazón, la disponibilidad de tu corazón. Y esto nos trae en este tiempo las personas que, si no guardo el sábado, pero guardo el domingo, que es lo mismo. Entonces el chiste es adorar a Dios. Dios te pide el sábado, si nos regresamos a lo que fue el sábado, no te pide cualquier otro día. Entonces, prácticamente Caín decía, bueno, yo no adoro a Dios en el sábado, pero lo adoro en el domingo, ya con mis verduras, las mejores verduras que yo tengo. Justificación por obras. Exacto. Vamos a avanzar en esta parte para poder concluir también. Acá está. Combatir la soledad confiando en sus promesas. Jeremías 45, del 1 al 5. Esto es muy interesante y quiero que lo ubiquemos en un contexto más personal. Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruch, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacim, hijo de Josías. Cuando Baruch escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruch. Tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pues le dirás que así dice el Señor, voy a destruir lo que he construido y a arrancar lo que he plantado. Es decir, arrasaré con toda esta tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida. Donde quiera que vayas, afirma el Señor, ese será tu botín. Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con Baruch, ¿no? Porque él manifiesta, o sea, aquí se manifiestan algunas cosas, ¿no? Tristeza, dolor, fatiga, cansancio, porque el entorno en el que vivía estaba lleno de sufrimiento, de dolor, de quebranto. Su pueblo estaba siendo destruido, ¿no? Esta era una condición bastante humana, digamos, ¿no? Es una realidad que vivimos en el presente, en medio de esta condición de enfermedad, de pandemia, de variantes, ¿no? Desde el comienzo de la existencia humana y desde la entrada del pecado en el mundo, el enemigo buscó sembrar dudas y desconfianza en la mente del ser humano. Y desde entonces hasta ahora, el principal campo de batalla entre el bien y el mal es la mente humana y nuestra percepción del carácter de Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios salga de manera inmediata en busca de su creación nos ofrece esperanza. Dios siempre da el primer paso para traer a sus hijos perdidos de regreso a Él. A raíz del pecado, los seres humanos nos encontramos en condición de perdidos, de extraviados. Y como hemos visto, las formas de vida a las que estamos sujetos en el presente también nos llenan de ansiedad. Ahora, ¿por qué crees tú que estas experiencias de soledad, de tristeza, de depresión,
pueden afectar nuestra vida religiosa, nuestra vida devocional? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué? ¿O de qué manera, digamos, estas dificultades, estos problemas, las enfermedades, las preocupaciones, pueden llevarnos a afectar nuestra vida de relación con Dios? ¿Por qué? ¿O cómo es que ocurre? ¿O sencillamente creen ustedes de que no tienen ninguna relación? ¿Qué piensan? O sea, están envueltos en una vida de preocupaciones, de angustia, de depresión, de dificultades, ¿puede llegar a afectar mi vida de devoción? ¿O sencillamente no? ¿Ah? Si es que no, ¿Qué? como lo quiere el Señor. ¿Cómo o por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿O por qué ocurre esto? A ver, hermana Rita. Porque estamos tan preocupados, tan preocupados pues por los problemas, por lo que nos pasa y todo, que nos olvidamos, que nosotros queremos solucionar las cosas por nosotros mismos y nos olvidamos que Dios es primero. Ok, esto me lleva a una pregunta entonces. ¿De qué formas prácticas? ¿Cómo como persona yo o como parte de una comunidad religiosa podría superar la soledad personal y a la vez ser de utilidad y bendición para mi prójimo? Hermano, yo pienso que a mí, ¿De en qué esto forma? que ¿De qué forma? mencionas, me recuerdo del Rey Salomón que dice, acércate a Dios hoy, para que cuando lleguen los días malos tengas en ellos contentamiento. Porque cuando tú te enfermas, hermano, la realidad es que no sientes muchas ganas de adorar a Dios, porque te sientes mal, tu cuerpo anda teniendo problemas. Cuando estás deprimido, te pasa lo mismo porque estás en una situación que no tienes ganas de hacer nada, no tienes ganas ni de vivir. Entonces, cuando no tienes ni ganas de vivir, menos vas a pensar en Dios. Entonces, son los fundamentos que tú le pones a tu relación con Dios lo que te va a mantener cuando lleguen esos momentos difíciles. Porque les quiero recordar que a todos nos va a llegar ese día, que si no nos acercamos a Dios ahorita, honestamente, genuinamente, presentándonos con Dios delante de Él, así como somos, con todos nuestros problemas, que Él lo sepa. Cuando llegue ese momento, hermano, vamos a tener muchos problemas de emociones, de confianza, va a haber mucho conflicto en tu corazón. Por eso mejor acércate a Dios ahora, antes de que lleguen los días malos y digas no encuentro en ellos contentamiento, porque van a llegar, a todos nos van a llegar, hermanos. Exacto. Y esto me lleva al último versículo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Salmos 23, versículo 4. Muy conocido, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En la afirmación del salmista podemos reconocer de que las situaciones difíciles, duras, de sufrimiento, van a estar presentes, van a estar en nuestras vidas, pero la diferencia entre aquel que cree y acepta las promesas de Dios y aquel que no cree y no las acepta, marca una diferencia completa en la forma como reaccionamos frente a estas dificultades. Muy bien, y llegamos al final del estudio de esta semana y espero que hayamos podido entender que incluso antes de la entrada del pecado, el Señor proveyó de un tiempo, un espacio durante la semana para que el hombre pueda disponer de un reposo, de un descanso. No solamente que le provea descanso físico, sino también que sirva como una experiencia que le permita reconectarse con su Creador y establecer mejores lazos con sus semejantes. Recordar también que desde el comienzo de la historia de la humanidad, el propósito de nuestro enemigo ha sido y es el de alterar la imagen, el concepto respecto al carácter de Dios, y de que de una de las maneras de lograrlo es el envolvernos en un medio, ¿no?, que nos envuelve, nos satura, que no nos da tiempo para ejercitar nuestra relación con Dios y de esa manera separarnos de Él. Recordar también que en un mundo agitado, apurado, congestionado, con pandemia y con variantes virales, etcétera, en un mundo con enfermedades y dolor, el confiar la vida en el Señor me permite enfrentar situaciones diversas, dificultades, complicaciones y peligros, de tal manera no temamos mal alguno,
porque estaremos acompañados, porque estaremos unidos a nuestro Dios, porque es Él quien toma siempre la iniciativa, porque siempre es Él quien sale en busca de ti y de mí. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quiero hacerle recordar nuevamente que este repaso de la lección es una oportunidad para aprender a conocer a Cristo y a su Padre quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de la transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje y contactarnos para pedir información y gustosamente la vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar de este estudio y sintámonos libres de poder compartir nuestras opiniones y experiencias y también preguntas. Quiero también hacerles recordar que luego les enviaré a los miembros de la clase el link para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube y no olviden suscribirse y hacerle like también y compartirlo con sus amigos y familiares. Y prendamos nuestras cámaras quienes estamos ahí para podernos despedir y nos vamos a despedir y ver la próxima semana, ¿ok? Quienes estamos ahí, gracias a Don Lucio, gracias Adi, gracias por compartir hoy día su testimonio, ¿sí? Muchas gracias Charlie, también por estar hoy día con nosotros, hermano Manuel, hermana Isa también, gusto de Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. También, gracias por estar ahí, gracias también por estar con nosotros esta mañana, este sábado, gracias por acompañarnos, gracias Chiquito, gracias Lucercita también, gracias por estar ahí con nosotros hoy día, gracias Miguel también, un abrazo también, espero que todo esté bien. También acá tengo a David Sánchez, bienvenido también y muchas gracias por estar con nosotros también esta mañana, un abrazo, claro que sí, y gusto de tenerlo esta mañana aquí. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Saludos. Feliz sábado. Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Muchas gracias. Chao, chao.